En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, siguiendo nuestro plan de ofrecer una meditación cada mes para hacer un día, un mediodía o unas horas de retiro, un tiempo en el cual podamos ofrecerle a Dios como un acto de generosidad para rezar un poco más, para meditar en algún tema especial, como nos hemos propuesto. Ese tema son las virtudes. Seguiremos meditando sobre las virtudes que van transformando nuestra vida. También siempre es bueno aprovechar ese tiempo para reflexionar en la propia vida, mirar a Dios, mirarnos a nosotros mismos. Y como estamos a las puertas de la Cuaresma, vamos a meditar uno de los mensajes que los papas nos dirigen en cada Cuaresma, el mensaje del año 2013, que habla sobre las virtudes de la fe y la caridad. En primer lugar, antes de reflexionar sobre el texto del mensaje de la Cuaresma del año 2013, vamos a ir a la Sagrada Escritura. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 19, de los versículos 8 al 15. Un episodio de la vida del gran profeta Elías. Y entonces escuchamos en primer lugar la palabra de Dios. También es bueno saber que aunque el audio pueda ser un poco extenso para alguno, se puede ir como cortando, ¿no? La idea no es terminar pronto, sino rezar, y por ahí uno puede decir, bueno, me quedo con el texto bíblico, lo medito y después sigo adelante. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía de las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, vuelve por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco.
Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, este texto, como siempre en la Sagrada Escritura, pero este texto de un modo particular nos ofrece muchos temas para meditar. Es apasionante la vida del profeta Elías. Se escapa de la muerte con un alimento milagroso, puede caminar 40 días, 40 noches. Se encuentra en el monte de Dios, sube para encontrarse con Dios. Él tiene distintas experiencias, una tormenta de viento, un huracán, un terremoto, el fuego, pero el Señor no estaba ahí. Se da cuenta que el Señor está en la brisa suave y lo escucha, le pregunta, le habla. Al final Dios le da una misión. Y aunque podemos meditar un montón de estas cosas, inclusive los gestos hermosísimos del profeta Elías, se cubre su rostro, se queda de pie. En esta ocasión el texto nos ilustra un doble movimiento que caracteriza toda la vida cristiana. Subimos al monte para encontrarnos con Dios, como el profeta Elías, nos encontramos con Él y luego Él nos envía a bajar por el mismo camino, a volver a nuestra vida cotidiana, a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, con una misión. El profeta Elías tenía su misión, cada uno de nosotros tiene una misión, pero en el fondo la misión es amar. Amamos a Dios cuando subimos al monte, nos encontramos con Él y luego bajamos para derramar ese amor de Dios, la verdad de Dios en nuestros hermanos. Y eso es lo que meditamos hoy, ese doble movimiento, encontrarnos con Dios y por amor a Dios buscar a nuestros hermanos. Repetimos el texto para que lo puedan buscar. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, 8-15. El profeta Elías. Y ahora nos vamos al mensaje del Santo Padre, el Papa Benedicto, para la Cuaresma del 2013, que habla sobre el tema que queremos compartir, que son las virtudes. En este caso, el Papa mira la Cuaresma desde la fe y la caridad. Y nos invita en la Cuaresma a practicar estas virtudes y toda la vida cristiana estamos llamados a practicar todas las virtudes, pero especialmente las teologales. La esperanza también está, en algún momento aparece, pero el Papa relaciona sobre todo la fe con la caridad. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Un texto de la primera carta de San Juan 4:16. Dios nos ama, nosotros por la fe conocemos ese amor y ese conocimiento de la fe nos inspira a devolver a Dios con nuestro amor. Devolverle a Dios una respuesta de amor. De hecho, somos cristianos, como dice el mismo Papa en su primera encíclica, somos cristianos por habernos encontrado con Jesucristo. Y la fe constituye esta adhesión personal a Jesús, a Dios, que se revela, que se da a conocer. Nos adherimos personalmente cada uno. Y eso es bueno siempre meditarlo. Yo soy el que respondo a Dios. Dios me ama a mí, ama a toda la humanidad, pero soy yo el que respondo. Y así ayudaré a que los demás también respondan. El sí de nuestra voluntad a Dios abarca nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros sentimientos en un acto único de amor. Por eso la fe y la caridad van juntas, tienen que ir juntas. Nuestra vida cotidiana, nuestra experiencia demuestra que las podemos separar. Podemos creer en Dios y no amarlo, o no cumplir sus mandamientos, que es lo mismo no amarlo,
y por eso podemos tener la fe, pero no la caridad. Pero lo lógico es que vivamos las tres virtudes juntas, la fe, la esperanza y la caridad. Y por eso en el camino de la Cuaresma le pedimos especialmente: Señor, yo creo, espero y te amo, pero aumenta mi fe, esperanza y caridad. Las dos virtudes van juntas. La fe que hace tomar conciencia del amor de Dios, revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz. La Cuaresma es un camino a la Pascua, pero al Viernes Santo, pasamos por el Viernes Santo a la cruz, ahí vemos el corazón de Cristo abierto por nosotros en la cruz. Esa fe suscita a su vez nuestro amor. Todo esto nos lleva a comprender que la principal actitud característica de los cristianos es precisamente el amor fundado en la fe y plasmado por ella. Si toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios, que es así, Dios nos amó primero y nuestra vida es responder, bien o mal, sí o no, pero estamos llamados a responder a Dios. La primera respuesta es la fe. El sí de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y le da pleno sentido. Y entonces, ahora el Papa empieza a relacionar la fe y la caridad. En resumidas cuentas, la fe es el comienzo, la caridad es lo final. Podríamos decir, la fe es el piso y la caridad es el techo. ¿No? Para tener una casa necesitamos piso y techo, y para que estén las dos cosas juntas, las paredes, pero piso y techo, como corresponde. Bueno, la fe y la caridad. Y las va relacionando. Entonces dice, la fe es conocer la verdad y adherirse a ella. La caridad es caminar en la verdad. Con la fe se entra en la amistad con el Señor. Con la caridad se vive y se cultiva esta amistad. La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor. La caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica. En la fe somos engendrados como hijos de Dios. La caridad nos hace perseverar concretamente en este vínculo. La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos encomienda. La caridad hace que esos dones fructifiquen. Y por eso va a decir el Papa que la existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para después volver a bajar, lo que hemos meditado con el profeta Elías, trayendo el amor y la fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nuestros hermanos, con el mismo amor de Dios. Pero dice una cosa importante el Santo Padre, que la prioridad corresponde siempre a la relación con Dios. Y el verdadero compartir evangélico debe estar arraigado en la fe. Y es bueno que fe y caridad vayan juntas. Yo creo, me adhiero a Dios y eso es lo que transmito a los demás. La mayor obra de caridad, va a decir el Papa, es precisamente la evangelización. Es decir, el servicio de la palabra, es decir, llevar a Dios a los demás, que conozcan a Dios. Si un vaso de agua que damos a otro no quedará sin recompensa, cuánto más si en vez de un vaso de agua es acercarlos a Dios, invitarlos a la oración, a la Santa Misa, a la confesión. Cuánto más. Todo parte del amor de Dios y tiende al amor. Las obras de caridad que el cristiano está llamado a vivir siempre no son principalmente fruto del esfuerzo humano, del cual podamos gloriarnos nosotros, sino que nacen de la fe, brotan de la gracia que Dios concede abundantemente. Es una iniciativa de Dios. Dios nos ama y quiere amar a los demás con nuestro corazón. Por eso siempre es una respuesta. Y siempre detrás de todo esto va a estar la virtud de la humildad. No somos nosotros los principales
actores, es Dios y nosotros respondemos a Él, nos dejamos transformar. El Papa continúa el mensaje, ojalá podamos leerlo, pero quisiera que repasemos las definiciones de las 3 virtudes teologales, sobre todo la fe y la caridad, que es la que desarrolla el Papa, pero tomándolas del catecismo, del compendio del catecismo, siempre es bueno recordar qué significa creer, la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Como para enriquecer nuestra meditación. Estamos hablando de fe, de caridad. Bueno, ¿qué es la fe? Dice el catecismo, la fe es la virtud teologal, o sea que viene de Dios y va hacia Dios, por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe el hombre se abandona libremente a Dios. Por ello el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna, como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo, para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. ¿Qué es la caridad? La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes, a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nada y nada me aprovecha, diría San Pablo. Fe, esperanza y caridad tenemos para meditar. Finalmente, otro tema de meditación, repito, quizás podrían ser distintos momentos, leer el texto bíblico y meditar sobre Elías, lo que dice el Papa sobre la fe y la caridad, meditarlo a la luz del texto. Y ahora, otra vez a la luz del texto, vamos a proponer cosas concretas. Podríamos decir propósitos cuaresmales. Para antes de que empiece la cuaresma ya decir, bueno, en esta cuaresma le pido a Dios esto, voy a tratar de practicar esto, de crecer en este aspecto, de llegar a la resurrección, al Viernes Santo y al Domingo de Pascua, con un corazón distinto. Y los propósitos podrían ser en 3 aspectos. Tomando el texto del profeta Elías, lo primero que hace Elías es escapar de su tierra, deja su patria, y la cuaresma nos invita a dejar un montón de cosas gracias al ayuno. Una de las prácticas de la cuaresma es el ayuno, y es dejar, renunciar, privarse. Tenemos el ayuno de comida, al menos el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, pero también es importante reflexionar de qué otras cosas debemos ayunar. Así nos unimos a Cristo, que ayunó 40 días en el desierto y dio su vida por nosotros en la cruz. El Papa San Juan Pablo II decía que cada comunidad, cada familia, cada individuo ofrezca una súplica apasionada a Dios, ofrezca oración y ayuno, por ejemplo, por la vida. Hay muchas cosas por las cuales debemos pedir, pero podríamos decir, bueno, en esta cuaresma voy a ayunar por el don inapresable de la vida, en contra del aborto, para que los niños, todas las personas puedan vivir como Dios quiere y morir cuando llegue su momento. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas intenciones, una intención muy importante puede ser esa. El valor del ayuno consiste no solo en evitar ciertas comidas, sino en renunciar a todas las actitudes, pensamientos y deseos pecaminosos
Quien limita el ayuno simplemente a la comida es una forma de ayunar. Se puede hacer cuantas veces uno quiera, pero miércoles de ceniza, Viernes Santo. Pero otro ayuno también estamos llamados a hacer, el ayuno del pecado. El ayuno de no amar al prójimo, de criticarlo, de no amar a Dios, de la indiferencia. San Juan Crisóstomo decía, si tú ayunas, que lo prueben tus obras. Si ves un hermano en necesidad, ten compasión de él. Si ves un hermano siendo reconocido, no tengas envidia. Para que el ayuno sea verdadero, no puede serlo solo de la boca, sino que se debe ayunar de los ojos, los oídos, los pies, las manos y todo el cuerpo, de todo lo interior y exterior. Y así, con esto, el ayuno. Como Elías, dejamos nuestra tierra en la Cuaresma ayunando. Como Elías, también, en segundo lugar, subimos al monte. Y por eso la Cuaresma nos invita a rezar. Subir al monte es acercarnos a Dios. Dedicarle un tiempo especial, el que más podamos. Rezamos poco, recemos más. Rezamos, podemos rezar mejor. Siempre, pero especialmente los días de Cuaresma, el buen cristiano está llamado a revisar y crecer en su vida de oración, sobre todo en la meditación de la divina palabra, también en su vida sacramental, respecto a la asistencia frecuente de la misa y la confesión. También es importante pensar en otras oraciones como el rosario, el Vía Crucis. La oración es amplia y es necesario vivirla en su plenitud. Rezar es pedir, pero es también agradecer, es contarle a Dios nuestras vidas, pedirle consejo, escucharlo, alabarlo, adorarlo. También es perder tiempo en su presencia, compartirle nuestras alegrías y tristezas, meditar su palabra, reflexionar sobre su presencia en nuestra vida. Todo eso es rezar. También es importante no olvidar la oración de intercesión. O sea, pedirle a Dios por los demás, pedirle a Dios por los alejados. Seguramente Dios sigue mandando gracias de conversión a muchos porque otros se las piden. Y una vez que subimos, como el profeta Elías, bajamos. Y entonces la Cuaresma nos invita a amar al prójimo. O sea, a practicar la limosna. Que el limosna es amar al prójimo, hacer actos de amor al prójimo. El verdadero amor de caridad nos lleva a que hagamos lo imposible por acercar a otros a Dios con paciencia, oración y perseverancia. Siempre es bueno, como lo hacía el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma del año 2016, siempre es bueno recordar las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Y con esto terminamos. En esta Cuaresma podemos practicar el amor y la misericordia, por ejemplo, visitando a los enfermos, dando de comer o de beber a los hambrientos y sedientos, dando posada al peregrino, vistiendo al desnudo, visitando a los presos, enterrando a los muertos. Pero también con las obras de misericordia espirituales, o sea, enseñando al que no sabe, dando un buen consejo al que lo necesita, corrigiendo al que se equivoca, perdonando al que nos ofende, consolando al triste, sufrir con paciencia los defectos ajenos y rezar a Dios por vivos y difuntos. Todas estas son obras de misericordia. Y por eso le pedimos a la Virgen que nos dé la gracia de meditar, de pedirle a Dios la fe, la esperanza, la caridad, de empezar la Cuaresma con muchos propósitos. En realidad estos tres, no tienen que ser muchos, estos tres, pero que podamos con todo entusiasmo y confiando más en la gracia de Dios que en nuestro esfuerzo, con todo entusiasmo crecer en la vida cristiana. Ave María Purísima, sin pecado concebida.